Muchas gracias, Vanessa, gracias, Isa, muchas gracias, Ana Rosa, gracias, Maribel, gracias, Carmen, gracias, Luis, gracias, Araceli, gracias, Rosa. He estado tomando nota de algunos de los elementos que señaláis, la importancia de la participación de los profesionales y de los ciudadanos, el problema de la atención primaria que ha aparecido en muchas de las intervenciones, o la cuestión del personal administrativo que está siendo maltratado. Luis señalaba el problema de la temporalidad y las circunstancias de precariedad en las que trabajan muchos médicos. Yo hoy querría huir por completo de cualquier tono partidista o de acto de partido por una cuestión de respeto a vosotros y a vosotras, y querría básicamente dar datos que tienen que ver con lo que vosotros habéis señalado de la situación de la sanidad y explicar, huyendo, digamos, del tono bronco de campaña y del ruido y de los insultos, para tratar de poner foco a algo que es absolutamente crucial para la vida y para la dignidad de los ciudadanos en la Comunidad de Madrid, como es la sanidad pública. Creo que hay algo que cualquier ciudadano, independientemente de lo que vote, comparte, y es que la principal lección de la pandemia, y creo que es una lección política, social y humana, es que lo público no se pone de perfil. Antes de que se produjera la pandemia, digamos, la principal diferencia que podía haber entre ciudadanos que se podían ubicar en un marco cultural conservador y ciudadanos que se podían ubicar en un marco cultural progresista era, digamos, la actitud hacia lo público. Después de la pandemia creo que eso ha cambiado, porque todo el mundo ha visto quién está en la primera línea cuando vienen los problemas de verdad, quiénes son los profesionales que tienen que dar la cara y cuáles son las instituciones de las que no puede prescindir la ciudadanía. Y aquí creo que no miento si digo que quienes no han terminado de entender esto todavía son los partidos de la derecha. La derecha nunca ha creído en lo público, y creo que decir esto no es insultar a nadie, ni ofender a nadie, ni tratar de provocar. Creo que es un elemento definidor de la diferencia entre las formaciones políticas progresistas y conservadoras, la actitud con respecto a lo público. La derecha siempre ha dicho, no, es mucho mejor privatizarlo todo porque es más eficiente, y la izquierda siempre ha tenido que decir, aunque no siempre lo ha demostrado, que lo público es imprescindible y que tiene un carácter redistributivo. Y después de la pandemia creo que esto ha cambiado, y que incluso ha cambiado en Europa. O sea, cuando Europa dice, no, se acabaron las reglas de gasto tradicionales, hacen falta políticas expansivas, hace falta una inversión de recursos sin precedentes para que desde lo público, con una actitud emprendedora, iniciemos una reconstrucción, porque la pandemia tiene consecuencias sanitarias, pero también tiene consecuencias sociales y económicas, y pone sobre la mesa la realidad de un nuevo paradigma. Y creo que esto es así, que es un hecho objetivo lo que se está diciendo en Europa, y que se ha producido una movilización de recursos sin precedentes. Claro, el problema es que aquí hay un choque de modelos. Los últimos 25 años en la Comunidad de Madrid son básicamente un intento muy eficaz, desgraciadamente, de derivar recursos públicos hacia manos privadas. Esto ha ocurrido de manera evidente en la vivienda, hasta el punto de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid dice, oiga, estas viviendas que son públicas no las puede usted transferir a un fondo buitre, por mucho que esto sea su ideología, porque esto es ilegal. En el caso de la educación creo que es absolutamente evidente. Quien dice, no, la prioridad de esta administración es la educación privada a la que vamos a dar fondos públicos. Es decir, bueno, lo lógico sería que una administración pública tuviera como prioridad lo público y no la transferencia de recursos de lo público a lo privado. Y en la sanidad creo que es más evidente que en ninguna otra área, por lo que significa un proceso de privatización constante y, digamos, de precarización de las condiciones en las que los profesionales sanitarios trabajan. Esto es una cuestión ideológica de modelo. No creemos en lo público, creemos en lo privado. Claro, a partir de aquí, creo que es muy evidente lo que habría que hacer. Y esto, además, yo creo que no se puede convertir en una
en una guerra de programas entre los partidos progresistas. Es evidente que hay que invertir más en sanidad. Nosotros proponemos invertir 1.000 millones más por año y es evidente que una parte fundamental de esa inversión tiene que ver con la atención primaria. Y esto no podría ser un elemento de discusión entre formaciones políticas porque esto es de cajón. Es evidente que hay que contratar más efectivos. Nosotros decimos tienen que ser 10.000, que hay que mejorar sus condiciones de trabajo. Estamos hablando de que la Comunidad de Madrid es una de las regiones más ricas de España y hablamos de la cuarta economía de la zona euro. Que aquí haya profesionales sanitarios mal pagados o trabajando en condiciones de precariedad es absolutamente inadmisible porque no hay un problema de recursos para que puedan trabajar en otras condiciones y mejor pagados. Y al mismo tiempo no se puede aceptar las condiciones de absoluta inestabilidad, entre otras cosas porque eso es enormemente ineficaz. Si cuesta muchísimo a los ciudadanos formar a un médico o a una médica, o formar a un profesional sanitario, no tiene sentido que muchos se tengan que ir a otros países donde valoran de maravilla la formación de los profesionales de aquí. Esto es de cajón. Hay cosas que son perfectamente viables en la Comunidad de Madrid. El dentista puede ser gratis. Y nosotros decimos salud bucodental gratuita, porque esto tiene la misma importancia en términos de salud que en otras áreas. Lo mencionabais en varias de vuestras intervenciones, la cuestión de la fisioterapia. Tiene que haber cobertura universal de los tratamientos de los fisioterapeutas y tiene que ser gratuita. Y cabe decir lo mismo con la oftalmología y con la salud mental. O por qué determinadas áreas tienen que estar fuera de la cobertura pública. Y no es en ningún caso un problema de falta de recursos. Y hablar de reversión de las privatizaciones, bueno, pues es que es imprescindible básicamente por una cuestión de eficacia, porque las privatizaciones no han hecho que Madrid esté más preparado para afrontar la situación sanitaria. Y los datos son objetivos. Cuando se dice que Madrid tiene los peores datos en gestión sanitaria de la pandemia, nadie se puede ofender. Es que es objetivo, es que son los propios datos de la Comunidad de Madrid. Cuando se habla de situaciones de colapso hospitalario, de incidencia acumulada, de número de fallecidos, todas las cosas que hemos visto que ha ocurrido. Pero claro, a partir de aquí, a mí me parece una torpeza que los partidos digamos, no, vota a mi partido es mejor que este. Creo que estas elecciones no van de partidos. Estas elecciones van básicamente de intereses. Yo entiendo que existe una minoría que diga, mire, es que yo no necesito lo público, no lo necesito. Y además tengo un patrimonio de 4 millones de euros, a mí me viene de maravilla que no pagar impuestos de patrimonio, que los podría pagar de sobra, pero es que prefiero no pagarlo. A mí me va lo privado, tanto en lo educativo como en lo sanitario. Y yo entiendo que exista gente así, pero es que son minoría en la Comunidad de Madrid. Entonces creo que la clave de lo que se juega aquí es algo tan sencillo como que quien necesita la sanidad pública, porque no tiene recursos para tener otra cosa, porque no tiene la opción de pagárselo por su cuenta, porque no tiene, digamos, otras vías para vivir con una mínima dignidad, para poder ser libre, porque esto en realidad va de la libertad, es como libertad, ya claro, pero si no puedes llevar a tu abuelo o a tu madre que está muy mayor a que sea atendido en condiciones dignas, ¿qué libertad tienes? ¿Qué libertad tienes si tus hijos pequeños están enfermos y no hay una cobertura sanitaria de eso? ¿Qué libertad tienes si, digamos, partiendo de una situación de vulnerabilidad económica o de dificultades, no hay una educación pública que dé a tus hijos las mismas posibilidades de formarse y de llegar a tener una posición digna que los que ya parten de ventaja porque han nacido en un distrito distinto? Va de eso. Entonces, creo que la clave en esta precampaña y en esta campaña es que la gente entienda que no puede seguir ocurriendo que una minoría decida por una mayoría, que es lo que lleva ocurriendo 25 años en la Comunidad de Madrid, sobre todo cuando ese consenso ha cambiado. Quien necesita la sanidad pública, y son millones de madrileños y madrileñas los que necesitan la sanidad pública, no se pueden quedar en su casa. No puede ser que la minoría que no necesita lo público decida por una mayoría que necesita atención primaria, que necesita profesionales sanitarios bien pagados y trabajando en condiciones dignas y que necesita servicios públicos para tener alguna oportunidad de ser libre. Porque sin eso, sin educación, sin sanidad, sin una vivienda digna, sin todo eso que la Constitución española establece como un mínimo común denominador y que muchos se olvidan, no es posible que haya libertad. Entonces,
me quedo aquí. O sea, creo que es fundamental que el día 4, quien tenga necesidad de sanidad pública, quien mirando a su familia, a su realidad, a sus familiares, a su historia de vida, diga yo no podría ser quien soy ni estar aquí si no hubiera sanidad pública, que no se queden en casa. Y yo no les voy a pedir el voto para mi formación política, que voten lo que les parezca mejor. Pero no puede ser que esa mayoría consienta que otra vez el barrio de Salamanca decida qué modelo sanitario van a tener.